Mira, gracias a tanta gente que comenta con nosotros. Estamos en vivo por YouTube, mucha gente comentando. Díganos de dónde nos escribe. Recuerde suscribirse a este canal, activar la campanita. También estamos, vamos a hacer una transmisión en breve en vivo aquí para Facebook. Así que en breve vamos a la gente de Facebook también una cosita, unos minutitos. Así que, pastor, ¿comenzamos con este tema? ¿O continuamos, mejor dicho? Fíjense, es muy importante que nosotros entendamos que hay un reloj profético al conocimiento de la palabra de Dios que nos dice, nos ubica, nos dirige de acontecimientos que salieron de la boca de Jesús, que Él dijo que iban a acontecer. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Juan Miguel ahorita estuvo hablando de esta filosofía capista que durante mucho tiempo ocupó nuestros púlpitos, hablando de que nosotros nos íbamos de aquí antes del tiempo. Creemos 100% en la segunda venida de Cristo. Pero hay una distorsión en cuanto al tiempo de ese acontecimiento, donde se ha querido decir que nosotros vamos antes. Jesús fue tan categórico en el capítulo 24 de Mateo, dando respuesta a la pregunta que se le hizo, de que iba una serie de eventos que iban a suceder antes de la venida de él. En el verso 29 dice, mire lo que dice el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Mas sin embargo tenemos tanta gente que no ha predicado que nos vamos antes. Sin embargo, Jesús dijo que inmediatamente. Quiero, pastor, 2 minutos en esa parte, excusa que le interrumpa. ¿De dónde sacaron esa historia o esta información? Porque se predica muchas veces que la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación, que nos vamos antes, tranquilo, lelolai. Entonces, ¿de dónde sacan esta información? Mira, esta información nace en un momento donde la iglesia atravesó por momentos de dificultad, una necesidad pobre de producir cambio y transformación en la vida de la gente, y vieron el mundo como un problema el cual ellos querían salir. E inmediatamente nace esta ideología de que tenemos que irnos de aquí porque no podemos con este mundo. Entonces de ahí surge esta filosofía que nos ocupó y que durante muchos años ha estado en los púlpitos, se predicó durante mucho tiempo, que la iglesia no debía estar aquí en los momentos de tribulación, sino que la iglesia se iba antes. Entonces la iglesia, al verse afectada, todo el mundo preparó su mochila para irse, porque en cualquier momento incluso hubo un cese de preparación. Jóvenes que no querían prepararse porque no íbamos, personas que no querían hacer inversiones porque ¿para qué si no íbamos? Claro. Entonces vino este capismo como filosofía y entró a la iglesia y trajo un estancamiento, una distorsión en lo que es el conocimiento de la verdad. Pero la palabra de Dios es clara y es muy categórica de que hay una serie de eventos que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Pero eso viene, pastor, acerca del aspecto de la religión antigua, de las épocas helenistas y romanas, que incluyeron dentro de lo que era la reforma cristiana esta mentalidad, porque mayormente se vio a Dios como los hombres. Entonces ellos implementaron los dioses, era una cultura griega que se injertó en el judaísmo, implementando de esa manera un escape categórico, porque incluso era categórico, se seleccionaba quiénes eran los que se iban a ir. Por eso es que las enseñanzas anteriores nos llevan a nosotros a examinar cuáles son las dimensiones que debemos de estudiar para poder entender cuándo, cómo y dónde será la venida de Jesús. ¿Por qué razón? Porque debemos de aprender algunos puntos que nos van a señalar para ubicarnos, como usted decía, en ese contexto del levantamiento de la iglesia, de la espera de Cristo. Por eso debemos de ver el contexto cultural, geopolítico, económico, religioso, todo el panorama y espiritual. ¿Por qué lo ubicamos en esos 5 puntos? Porque sabemos que anteriormente se le daban cinco montes que representaban gobierno. Nadie puede operar si no tiene autoridad. Entonces, para eso necesitaron quitarle el conocimiento de la verdad a la iglesia para que operara desde una dimensión inferior y no se predicara un evangelio de verdad
sociedad que trascendiera más allá de los niveles económicos, políticos, culturales, geopolíticos y económicos, y se asentara para que esperara la iglesia a un Cristo resucitado que había prometido que iba a volver y le iba a enseñar a la iglesia cuándo sería su advenimiento. Después que existe YouTube, existe todo lo que tú te puedes imaginar, un mundo de posibilidades, un mundo de posibilidades, no por mí, sino por un mundo de posibilidades que ya todo el mundo se ha vuelto como un experto en cuanto a las cosas escatológicas del fin de los tiempos. Y se habla mucho, es la tendencia que está ahora mismo investigando yo, acerca de que están poniendo en balance lo del calendario gregoriano, que es el calendario que actualmente utilizamos, con el calendario judío, que hay una especie como de delay en cuanto a los tiempos, y dicen que calculando el calendario gregoriano que tenemos con el del judío, se dice que en cuanto escatológicamente lo que está pasando y lo que ha pasado, en el 2026 aproximadamente que Cristo viene. Mira, hábleme de eso. Nadie puede atribuirse. Pero eso está muy famoso en YouTube, pastor. Ni aún el mismo Jesús dijo En que ni cuanto a los la- ángeles saben. Ahora, en cuanto a la pregunta que Jesús le hicieron, que qué señal había de su venida del fin del siglo, Jesús fue muy categórico. Y la palabra de Dios está escrita, ahí está la inspiración. Mira, esa corriente herética que se ha levantado en los últimos días, de lo que es esta línea del hebraísmo, que ha entrado, que viene a quitarle la esencia a la obra consumada de Cristo. Tenemos un grupo de personas que han abandonado la fe en Cristo para creer en la Torá y decir Ajá, que así ellos es. son guardadores de mandamientos. Sí, así es. Y Pero que, muchos. y que ellos estaban extraviados y que no tenían vida. Todo eso es herético. Ajá. Porque el descanso está en Cristo. Amén. La plenitud de aquel que lo llena todo se llama Cristo. Entonces estamos mirando que están levantando muchos en el nombre del Señor engañando. Mira, la primera señal que Jesús dijo era: mirad que nadie se engañe. Porque viene un tiempo de engaño, estamos en un tiempo de engaño. Estamos full de engañadores en este tiempo. Hay que revisarlo todo. Tenemos que tomar la disciplina de los de Berea, que todos lo consultaban por la escritura. Amén. Y no podemos decirle amén a todo lo que estamos escuchando. Tenemos que ir a las escrituras y comprobar que lo que se está diciendo es así. Pero me gustaría que ustedes trataran un poquito. Hay mucha gente asustada, Juan Miguel, con la guerra Rusia-Ucrania. ¿Tiene esto alguna similitud con la Biblia? ¿La Biblia habla de este acontecimiento? La Biblia habla de muchos acontecimientos que la gente no le ha prestado atención. El gran problema de hoy, Estamos fallando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El diablo no quiere que hable de otro tema? el gran problema de hoy es El que diablo no quiere, tú hemos sabes. simplemente simplificado algunos aspectos cuando son trascendentales, pero nunca vemos las cosas que han acontecido otros años anteriores, que también son del reloj profético de Dios. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Voy a responder la pregunta y de qué él hizo, y juntamente con el pastor vamos a responder lo que tú acabas de preguntar. Cuando miramos en el contexto gregoriano, en el contexto judío, el contexto gregoriano fue implementado por Roma, Nerón y toda su gente, y no tenemos tiempo para desglosar toda esa eventualidad. Pero nos damos cuenta que cuando miramos el calendario judío, que es el reloj de Dios, no podemos echarlo hacia atrás, aunque muchos han querido utilizar esto como beneficio personal. Sabemos que un año en el reloj judío se cumple el 6 de septiembre. A nosotros lo celebramos el 31 de diciembre porque anunciamos 4 tipos de fiestas paganas desde esos meses para allá. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que cuando miramos el calendario judío, en el 5782, que es la misma fecha del 2022, pero cuando lo vemos desde el reloj de Dios nos damos cuenta que en esa numerología hebrea el 5 significa gracia, el 7 plenitud, el 8 nuevos comienzos y el 2 testimonio. Quiere decir que este año 2022 es el año del testimonio de la iglesia. ¿Dónde lo fundamentamos eso? Capítulo 7, versículo 24 del libro de Mateo, cuando dice: cualquiera que oyere estas palabras y la hiciere, yo les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces sabemos que la roca es Cristo, y la prudencia es oír la palabra y poder hacerla. Todo el que hace la palabra se convierte en un hombre prudente. Y el pastor decía: hay muchos que leen la Torah pero no la aplican, y Jesús le llamó a esto sepulcros blanqueados. Correcto. De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que
hoy eventuamos. Nosotros tenemos, mucha gente dice que esta es la guerra de Gog y Magog, ahorita hay paz entre Ucrania y Rusia. Lo que sucede es que es necesario que la guerra acontezca para que se acelere el reloj profético de Dios. Las guerras van a dejar de ser. Déjeme decirle algo, mis queridos hermanos. Nosotros como creyentes vamos a orar por paz para que nadie muera, pero las guerras no las va a detener nadie, porque las guerras son el incentivo que van a acelerar el reloj profético de Dios para que se cumplan las profecías: pestes, maldad, pestilencia, mortandad. Todo eso traerá un acontecimiento. ¿Cuál? Lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9: y él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, el apóstol Pablo hablando desde una perspectiva, él viéndose también en el levantamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros afirmar nuestra fe en la palabra de verdad y ver cada día la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, edificando, fortaleciendo, dándole estructura, dándole desarrollo, madurez y crecimiento hasta que nos parezcamos a Cristo. Y cuando se cumpla toda la escritura, entonces vendrá el Señor. Esto que se extiende, señores, no te muevas, dale like, comparte esto, porque es de bendición y de sabiduría para mucha gente que está, tú sabes, como en Belén con los pastores. Señores, escatología del fin de los tiempos en mi mejor temporada, TV Radio Show. Volvemos en breve.